Hola y bienvenidos a Zona Verde, el programa en el que hablamos de agricultura y jardinería a partes iguales, además de también algunas curiosidades del reino vegetal que nos rodea. En el episodio de hoy hablaremos sobre viticultura y sobre un fenómeno muy curioso del reino vegetal por el que las plantas se comunican entre ellas. Como hemos hablado antes, vamos a hablar sobre un fenómeno por el cual las plantas se comunican entre ellas. Todo el mundo conoce los bosques como lo que son, formaciones vegetales de diferentes individuos. Sin embargo, es curioso cómo los bosques se comunican entre ellos como si fuesen una comunidad. Un individuo es capaz de alertar a otro individuo de su misma especie por la producción de feromonas o por interactuaciones entre sus raíces. Incluso algunas investigaciones afirman que son capaces de utilizar hongos como mensajeros, por ejemplo, para alertar de la presencia de un hongo y poder acordar un sistema de defensa comunitario. Es el caso, por ejemplo, de una plaga que se introduce en un bosque afectando a un solo individuo. Este individuo logra comunicarse con el resto de especies del bosque y juntos generan una hormona o sustancia que acerca el depredador de la propia plaga, intentando así defenderse contra ellas. Esta no es la única mecánica que tienen. Lo habitual es conocer a los árboles como seres solitarios que no que no se acostumbran a relacionarse con otros individuos. Sin embargo, estas relaciones que tienen entre ellos les facilitan sobremanera el hecho de poder sobrevivir en diferentes entornos y afrontar peligros. Esto no solo se utiliza para comunicarse entre ellos y aumentar las defensas contra ciertos riesgos. También llega a relacionarse incluso con árboles contiguos que pueden tener relaciones de amistad, incluso llegando a padecer uno de los individuos la muerte de su compañero, debilitando la propia planta. Esto puede parecer curioso, pero los científicos están investigando cuáles son las razones por las que los bosques se comporten de esta manera. A primera vista, lo más lógico es pensar que el aumento de especies diferentes que habiten un bosque fomentará todavía más la resistencia del mismo, creando un macroorganismo resiliente a muchas otras afecciones, además de repartir los nutrientes de una forma equitativa, manteniendo sano todo el conjunto y no que un individuo prospere a costa de los demás. En el reino animal, cuando un animal sufre un peligro, es habitual que se comunique con otros miembros de su manada si vive en comunidad para poder alertar de este suceso y poder tomar represalias, ya sea huir de la zona o tomar una defensa contra el peligro. Sin embargo, los individuos vegetales no tienen la misma suerte, no tienen la capacidad de huir del peligro y su única forma de afrontar un riesgo es tomando precauciones o buscando la forma de atraer a alguien que sí que pueda tomar estas represalias. Por ejemplo, los árboles están acostumbrados a sufrir de insectos que muerden sus cortezas y sus tallos o sus hojas, provocando una herida por la que puede entrar una bacteria o un hongo. El caso es que estas heridas hacen que los individuos se comuniquen entre ellos alertando que la posibilidad de una infección está presente, por lo que producen alcoholes y aceites que logran cerrar estas heridas, evitando que así se introduzcan posibles patógenos. Ahora que ya hemos hablado de una curiosidad del reino vegetal, vamos a pasar a la agricultura y para ello hemos hablado con Pablo Vidal, un experto en la viticultura y en la producción de vino.
Estamos con Pablo Vidal, productor de Vinos con Personalidad, y nos va a hablar un poco acerca de la cosecha de viña de este año. ¿Cómo se espera este año la cosecha? Bueno, tenemos una buena producción, hubo una floración sin demasiados problemas, no llovió y el cuajado fue adecuado. Las circunstancias que dificultaron todo el proceso en el viñedo fue principalmente las recurrentes lluvias que se ocasionaron en junio, y también parte de la primera quincena de julio, lo cual generó una presión importante de enfermedades criptogámicas que, bueno, dependiendo del productor, pues se verá más o menos afectado en cuanto a su producción. De momento esto no nos va a influir en cuanto a la calidad, pero sí a la cantidad. Claro, nos podemos ver afectados ahora mismo los productores viticultores por diferentes enfermedades fúngicas por el exceso de humedad, ¿no? Sí, claramente, sí. ¿Hay alguna enfermedad que este año haya tenido más presencia? ¿Oidio, mildiu, botrytis? Bueno, hasta ahora mildiu, ahora ya el mildiu deja de hacer efecto, ya estamos en verano, y ahora pues tendremos que luchar contra el oidio, ¿no? Y un poquito más adelante pues contra la podredumbre gris, ¿no? Que es un poco también Black Rot, pero bueno, son las tres enfermedades básicas que sufrimos en Galicia de manera intensa debido a nuestras condiciones climáticas que, bueno, en otras zonas geográficas son poco incidentes, ¿no? Normalmente. El Black Rot, si son pies injertados, no suele afectar, ¿no? No, el Black Rot es más o menos algo similar a lo que es el mildiu, es un hongo, no es la... Me estoy confundiendo con lo bueno. Entonces, ¿algún consejo para viticultores ahora? Para los viticultores, yo no tengo que dar consejo a nadie, ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer, pero la realidad es que hoy hay que estar encima del viñedo constantemente, despuntar, quitar algo de hoja para que respire, bajar la humedad relativa que hay en el entorno dentro de las posibilidades de tu viñedo, observar lo que está sucediendo y tratar dentro de lo estrictamente necesario. Este año, por desgracia, ha sido necesario tratar más que en otros años, pero eso es como le pasa pues, a una persona mismamente, es decir, si tú en un momento tienes fiebre, pues a lo mejor te tienes que tomar un antibiótico. Si no, pues ¿para qué? ¿No? Pues es tan sencillo como eso. Muy habitual por esta, bueno, en general en tema de agricultura, un poco el exceso de productos sí, químicos, a veces ¿no? nos pensamos que por tratar más vamos a tener una mejor producción, y no, hay que cumplir, digamos, las dosis y las necesidades de una manera precisa y ser consecuente con la realidad que el viñedo necesita. Si nos excedemos vamos a perder tiempo y dinero y vamos a deteriorar la calidad del producto. Claro, al final lo más importante no es la cantidad de veces o la cantidad de producto que utilicemos para cuidarlo, sino es muy importante también tener en cuenta el momento. Si, por ejemplo, hay una previsión de lluvias o una previsión de una presencia de polen más alta, de esporas más altas de un hongo, pues ahí hay que echarlo sin problema. Es cuando tenemos que funcionar. Minimizarlo con prácticas en viticultura desde el punto de vista de bajar las humedades relativas, pues eliminando hojas, dejando que transpire la zona, separando los racimos, despuntando, evitando un exceso de vigor de la planta. Muchas veces con parte de nutrición también vamos a encontrar unas mayores resistencias con determinados nutrientes, con determinados agentes secantes, pero llega un punto en el que eso no es suficiente y si tenemos la enfermedad ahí hay que tratarla. Al final la prevención es una parte importantísima. Si es un hobby, pues te puedes permitir perder la producción, pero si estás viviendo de ello, pues no puedes jugar demasiado con ese tema. Al final estás jugando con el pan que te vas a comer mañana. Sí. Ahora son meses críticos y es que hay que estar muy encima, ¿no? Sí, ahora con estas temperaturas ya todo se ha ralentizado bastante, no estamos teniendo problemas, quizás ahora en muchas ocasiones los problemas van a ser por el sol, por impacto del sol, por asolamiento intenso del racimo y puede generar desecaciones, sobre todo en la variedad que más suele suceder en Galicia es en el godello, que es más sensible, por eso se suele dejar las hojas de poniente, no se suelen quitar para que tape el racimo
racimo, y porque si no a veces el racimo no soporta esa intensidad de calor y puede desecarse, ¿no? Y por un golpe de calor te puede llevar una parte de la cosecha importante. Sí. Pues bueno, es curioso, me imaginaba que el racimo que más propenso fuese un golpe de calor o un exceso de sol fuese una variedad tinta. Es el godello, no sé por qué razones concretamente, todas son susceptibles de tener algún problema, pero el godello es especialmente sensible. Vale, perfecto, pues ya hablado de esto, yo tenía curiosidad porque un experto como usted seguro que lo sabe perfectamente, hay una variedad que utiliza la botrytis, una botrytis así más temprana antes de que empiece a hacer un efecto especial, la podredumbre noble, para hacer variedades de vino como el Chateau d'Yquem o ¿cómo se llama? No, están pensando en el húngaro, creo que era el Takagi Chateau d'Yquem es una marca, el Tokay, o sea, Tokay incluye a Chateau d'Yquem. Ah, vale. Es como una denominación de origen. Uh-huh. Bueno, en Galicia no hay experiencias a ese respecto. Conociendo más o menos cómo funciona la podredumbre noble, que no deja de ser la misma podredumbre que la gris. Claro, el hongo es el mismo. El hongo es el mismo, sencillamente lo que sucede es que afecta ligeramente a la piel de la uva, de manera que luego se produce una pasificación colgada en la planta, ¿no? La realidad es que aquí eso es muy difícil, tiene que darse unas condiciones muy particulares de un momento que ataque ligeramente y que luego venga calor y que mate a este hongo, de manera que la piel queda un poco tocada y se genera esa pasificación. A mayores vamos a tener influencias por el efecto de la presencia de ese hongo, ¿no? De los restos de la presencia de ese hongo, ¿no? por algunos oxidantes, algunas enzimas que lo van a acompañar. Y la realidad es que aquí eso no es muy viable, pero sí que encontramos esa peculiaridad en cuanto a las características organolépticas de los vinos cuando tenemos cosechas con podredumbre gris, pero que bueno, no han afectado tanto como para que perdamos la uva, pero que están ahí, que van a estar presentes y que luego se van a manifestar en los vinos. Y yo puedo recordar cosechas como el 2007 o el 2013 en el Ribeiro, 2016, en las que hubo especial incidencia de botrytis cinerea, de botrytis gris, de podredumbre, que luego tú vas seleccionando, eliminas racimos, quitas parte del racimo para evitar un exceso de esa cantidad de uva estropeada, pero que luego al cabo de un tiempo puedes observar cómo los vinos evolucionan hacia esos caracteres de miel, de hidrocarburos y de determinadas características que coinciden con este tipo de vinos en gran medida. Sí que es cierto que en vinos secos no serían vinos dulces, porque tú en el proceso de los vinos que me estás hablando, en esa pacificación lo que vamos luego es a fermentar un mosto con una cantidad muy alta de azúcares, lo que va a propiciar que, llegando a determinado grado alcohólico, se va a parar la fermentación y nos van a quedar azúcares residuales que lo harán dulce. O sea, al final estamos hablando de que es una condición tan puntual, porque al final también se elabora en zonas muy concretas. Salvo que tú lo provoques de alguna manera, artificialmente, lo cual es complejo. Se dan en determinadas zonas con unas condiciones, y no todos los años se dan igual de bien, y con unas condiciones muy concretas, porque si no al final lo que se pierde la uva entera, ¿no? Tiene que ser como un pequeño toque, ¿no? Y luego ya que venga calor para que eso cese la actividad del hongo. Al final con estos temas que están tan atados a la meteorología, sí, un año que haga claro, un pequeño cambio. Por eso, bueno, al final estas son denominaciones de origen, son entornos geográficos con unas características agroclimáticas que más o menos se mantienen y que son las que permiten esa consecución. Bueno, eso pasa en esas zonas. En el Ribeiro tenemos unas características agroclimáticas, unas variedades, unos suelos, y en Valdeorras otros, y en Monterrey otros. Hay bastante similitud entre ellos. Valdeorras quizás sea un poco la más diferenciada de todas por sus suelos más arcillosos y con mayor presencia de pizarra, que nos van a resultar mucho más interesantes para elaborar vinos tintos. Pero bueno, la climatología viene siendo relativamente similar, nos vemos todos más o menos afectados. A lo mejor en Valdeorras y Monterrey hay una incidencia de lluvias ligeramente menor, porque la integral hídrica es un poquito menor y la integral térmica es un poquito superior. También es
decir, son las zonas un poquito más continentales, sobre todo Monterrey, que incluiría la cuenca del Duero, ¿no? Y que le afecta significativamente en sus temperaturas. Entonces Monterrey sería el vino más, es el más tirando a sí, los vinos castellanos, ¿no? Bueno, tampoco eso, pero es el más continental, claro, de nuestra, claro. Que tiene una influencia más marcada de continental. Valdeorras también podría estar ahí, pero al estar dentro de la cuenca del Sil, pues no es lo mismo, es distinta. Al final, la climatología en Galicia se ve muy influenciada por la cercanía a los océanos, al oeste o al norte, y luego por las cuencas por las que circulan el aire, el movimiento del aire va a circular por las cuencas. En las zonas del río Miño van a ser más, en la Ribeira Sacra van a ser más frescas porque nos va a entrar aire del norte, y en la Ribeira Sacra, en las zonas del río Sil, pues son normalmente zonas un poco más cálidas porque nos va a entrar aire del este. Es sencillo, sencillamente hay que mirar un mapa y ver de dónde van a venir los aires, ¿no? Al final toda corriente de aire viene arrastrada por... Corrientes de aire, cercanía a las masas de agua del océano y luego, pues bueno, pues por ejemplo en el Ribeiro tenemos aquí está muy cerca, estamos a unos 45 kilómetros del océano, no obstante las barreras montañosas que nos separan, lo que todos conocemos por el Puente de la Cañiza, cuando pasamos por allí, limitan esa influencia en su justa medida, y por eso el Ribeiro tiene tantos años de historia, porque espontáneamente aquí se daba muy bien la uva. También es importante, hay que saber que, claro, que a la hora de elaborar un fruto, un cultivo, cualquier tipo, todo tipo de condición afecta, las condiciones del suelo, los nutrientes, el tiempo, la temperatura, todo eso son condiciones que a la hora de avanzar de estadios fenológicos y demás, pues son importantes, tanto el frío como el calor, como la lluvia. Entonces, por ejemplo, en Galicia tenemos un suelo ácido bastante particular dentro de lo que es el suelo de España. Sí. En general tenemos suelos un poco ácidos, precisamente por la cantidad de agua que recibimos y, bueno, y por la estructura, por la zoología y contenido de los minerales que tenemos en el suelo, porque no se suelen encontrar aquí muchas vetas calizas, alguna puedes encontrar, pero es extraño. En Valdeorras sí que he encontrado algunos suelos cercanos a la neutralidad, al 7 de pH, pero ya te digo que allí tienen suelos un poquito especiales en diferenciación con lo que encontramos en general en Galicia, ¿no? Entonces, bueno, pues los suelos sí que son un poquillo ácidos, de manera que va a dificultar un poco la cesión de los nutrientes a la planta. Bueno, hay que tener un poquito cuidado con eso, y de vez en cuando ir corrigiendo el producto. Tampoco la planta necesita un exceso de nutrientes. Nosotros, al final, el viñedo, lo que buscamos en la vid es que sufra un poquito para sacar un buen producto, es decir, que nos produzca menos hoja y un racimo, una uva más, con más extracto y con más maduración. Claro. Hay unos nutrientes que desarrollan más la parte verde, después hay nutrientes que son más cogolladores, como el potasio, el fósforo, entonces al final lo que interesa es que tome de esto y que no tome igual tanto de esto, ¿no? Pero que tenga disponibilidad de todo. Por eso también va a ser importante tener un suelo vivo. Al final en el suelo hay multitud de macronutrientes, micronutrientes y nutrientes casi poco significativos, pero que pueden aportar, significativos en cuanto a las necesidades de nutrición de la planta, pero que pueden aportar peculiaridades al vino. Entonces, cuando nosotros decimos, oye, voy a hacer un vino muy especial, quiero trasladar lo que hay en esta viña, ¿no? Que ahora está muy de moda hacer un vino de una viña en concreto. Bueno, si al final tenemos un suelo tratado con herbicidas, un suelo poco trabajado, un suelo que no tiene materia orgánica, en la que están funcionando microorganismos que lo que están haciendo al final es romper materia orgánica, destruir, deshacer un poco lo que es meteorizar los minerales que hay, de manera que estén en la solución del suelo y permitan ser absorbidos por la planta. A lo mejor muchos de ellos no van a ser significativos en cuanto a la nutrición de la planta, pero sí que van a ser significativos en cuanto a las peculiaridades que pueden trasladarle a ese vino. Con lo cual, si nosotros no tenemos un suelo vivo, un suelo con microorganismos, un suelo funcional,
no estamos aportando singularidad por donde nos estemos encontrando en ese viñedo, ¿no? Entonces es muy, muy importante el trabajo de suelo. Pensamos que quizás lo más importante, siempre nos fijamos mucho en la parte aérea, pero realmente al final en el suelo se produce quizás la mayor parte de la personalidad del vino. Tiene mucho sentido, la verdad, porque sí, al final en el suelo es donde se producen todos los nutrientes, la parte aérea es simplemente la que aprovecha los nutrientes que toma el suelo. Entonces, sí, la parte aérea únicamente son placas solares. Tal cual. ¿Vale? Tal cual. Que están utilizando todos esos nutrientes y generan esa energía que necesitamos y es el laboratorio de transformación. Pero donde se obtiene le da forma a la materia prima. El 90% va a estar en el suelo, ¿no? Aunque también podemos absorber vía foliar, salvo que nosotros se lo apliquemos, no es normal que haya una absorción vía foliar de nutrientes para la planta. Pues nada, muchísimas gracias. Un placer. Aquí estamos en O Ribeiro, ya tenemos nuestra previsión acerca de las condiciones que se han dado para la cosecha este año y ahora solo nos queda esperar a ver qué tal sale. Y cruzar los dedos. Cruzar los dedos también, para que no venga ningún problema ahora en lo que queda de temporada antes de la vendimia. Hay que cruzar los dedos, es la vida del agricultor, de mirar para el cielo y a ver qué pasa. Y trabajas, mientras tanto. Bueno, pues como todo el mundo, como todo el mundo. Pues muchísimas gracias. Encantado. Aquí nos despedimos en el episodio de hoy. Y hasta aquí el episodio de hoy. Hoy hemos descubierto que los árboles, aun viviendo en comunidad, no son tan solitarios como parecen y hemos hablado también de la producción vitivinícola que se espera este año con las condiciones que hemos tenido. Así que les esperamos aquí hasta la próxima emisión del programa Zona Verde.